En las calles empedradas de Bilbao, donde la historia se entrelaza con los secretos más oscuros del alma humana. Una mujer desapareció sin dejar rastro una fría noche de marzo de 2009. Pero antes de que te cuente lo que realmente ocurrió, déjame preguntarte algo que te helará la sangre. ¿Qué harías si la persona que más confías fuera exactamente quien planea tu destrucción? Dale like a este video si alguna vez has sentido que alguien cercano te observa con intenciones que no logras descifrar. Porque la historia de Nuria Larrañaga te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la traición. Nuria era una mujer meticulosa, de esas que revisan 3 veces cada cifra antes de cerrar los libros contables de la empresa donde trabajaba desde hacía 15 años. A los 42 años había construido una vida que parecía perfecta desde el exterior, un matrimonio de 18 años con Tomás Ibáñez, un empresario respetado en el sector naviero vasco. Un apartamento con vistas al Nervión y una rutina que la tranquilizaba. Pero las apariencias, como descubrirás en unos minutos, pueden ser las mentiras más peligrosas que nos contamos a nosotros mismos. El 15 de marzo de 2009, Nuria hizo algo que cambiaría el curso de su destino para siempre. Presentó los papeles de divorcio en el juzgado de familia de Bilbao. Los documentos, que más tarde se convertirían en evidencia crucial, revelaban una demanda por violencia psicológica y control económico. Nuria alegaba que Tomás había estado monitoreando sus movimientos, controlando sus finanzas y aislándola sistemáticamente de sus amigos y familia durante los últimos 5 años. Pero lo que más inquietaba a los investigadores era una anotación manuscrita en los márgenes del documento. Ya no puedo fingir que todo está bien. Él sabe que lo sé. ¿Qué sabía exactamente Nuria? Esta pregunta se convirtió en el centro de una investigación que revelaría secretos tan perturbadores que hasta el día de hoy las autoridades prefieren mantener ciertos detalles bajo reserva. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte porque tengo más casos reales que te quitarán el sueño. Tomás Ibáñez era todo lo que las apariencias sociales vascas valoraban: exitoso, educado, con contactos en las altas esferas políticas y empresariales de Euskadi. Su empresa de logística marítima había crecido exponencialmente durante la década de los 2000. Aprovechando el boom económico y su red de contactos internacionales, pero quienes lo conocían íntimamente describían a un hombre obsesivo, con una necesidad patológica de control que se manifestaba en los detalles más insignificantes de la vida cotidiana. Los vecinos del elegante edificio en el barrio de Endacho recordaban cómo Tomás había instalado cámaras de seguridad adicionales en el pasillo, alegando preocupaciones por la seguridad. Lo que no sabían era que estas cámaras estaban configuradas para registrar no solo quién entraba y salía del edificio, sino también los horarios exactos de los movimientos de su propia esposa. El portero, un hombre mayor llamado Josu Echevarría, más tarde confesaría a la policía que Tomás le pagaba bonificaciones mensuales por informarle sobre las visitas que recibía Nuria cuando él estaba de viaje. La noche del 18 de marzo de 2009, 3 días después de la presentación de los papeles de divorcio, Nuria y Tomás cenaron juntos en su apartamento. Según el testimonio de Tomás, fue una conversación civilizada donde intentaron llegar a un acuerdo amistoso sobre los términos de la separación. Describió a su esposa como tranquila pero determinada y aseguró que ella se marchó voluntariamente alrededor de las 10:30 de la noche, llevando una pequeña maleta que había preparado previamente. Sin embargo, las cámaras de seguridad del edificio, esas mismas que Tomás había instalado supuestamente para proteger a su familia, no registraron a Nuria saliendo del edificio esa noche, ni a las 10:30, ni a ninguna otra hora. La última imagen de Nuria Larrañaga capturada por las cámaras la mostraba entrando al edificio a las 6:45 de la tarde, cargando una bolsa de compras del supermercado Eroski. Jamás se la vio salir. ¿Cómo es posible que una mujer desaparezca de un edificio con múltiples cámaras de seguridad sin dejar rastro? La respuesta a esta pregunta revela una planificación tan meticulosa que helará tu sangre.
Comenta abajo si crees que Tomás está diciendo la verdad o si hay algo mucho más siniestro detrás de su versión de los hechos. Al día siguiente, el 19 de marzo, el coche de Nuria, un Audi A4 azul marino, fue encontrado estacionado en la calle Ledesma, a apenas 200 metros del edificio donde vivía la pareja. El vehículo estaba perfectamente estacionado, sin signos de forcejeo o prisa. Dentro, la policía encontró el teléfono móvil de Nuria conectado al cargador y con la batería completamente cargada. El último mensaje enviado desde el dispositivo había sido a las 9:15 de la noche del día anterior. Dirigido a su hermana Ainara, todo va bien. Mañana te llamo para contarte cómo ha ido la conversación con Tomás. Pero Ainara Larrañaga, profesora de instituto y la única familia cercana de Nuria, nunca recibió esa llamada. En su lugar, recibió algo mucho más perturbador, un email enviado desde la cuenta personal de su hermana a las 2:37 de la madrugada del 20 de marzo. El mensaje era breve pero inquietante. Ainara, he decidido tomarme un tiempo para reflexionar. No me busques. Necesito estar sola. Te contactaré cuando esté lista. Nuria. Lo que las autoridades descubrieron después convirtió este email en una pieza clave de evidencia. Había sido enviado desde la dirección IP del apartamento de Tomás Ibáñez. Cuando se le preguntó sobre esto, Tomás explicó que Nuria había olvidado su laptop y había usado su computadora antes de marcharse. Sin embargo, los registros técnicos mostraban que el email había sido enviado más de 4 horas después de que, según su versión, Nuria había abandonado el apartamento. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando los técnicos forenses analizaron la papelera del apartamento. Entre restos de comida y papeles desechados encontraron fragmentos de un pasaporte español a nombre de Nuria Larrañaga. El documento había sido meticulosamente destruido, cortado en pequeños pedazos con tijeras. Pero los especialistas lograron reconstruir parcialmente las páginas principales. Lo más inquietante era que se trataba de un pasaporte nuevo, expedido apenas 2 semanas antes de la desaparición, como si Nuria hubiera estado planificando un viaje que nunca llegó a realizar. ¿Por qué alguien destruiría el pasaporte de una persona que supuestamente se había marchado por voluntad propia? Esta pregunta atormentó a los investigadores y abrió líneas de investigación que revelarían aspectos aún más perturbadores de la relación entre Nuria y Tomás. Durante las semanas siguientes, los detectives comenzaron a reconstruir los últimos meses de vida de Nuria Larrañaga. Sus colegas de trabajo describían a una mujer que había cambiado notablemente en los meses previos a su desaparición. María Carmen Aguirre, su supervisor directa en la consultoría contable, recordaba cómo Nuria había comenzado a llegar más temprano y a quedarse más tarde, como si evitara regresar a casa. Era como si tuviera miedo de algo, declaró María Carmen a los investigadores. Pero cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, cambiaba de tema o inventaba una excusa. El análisis forense del apartamento reveló detalles que contradecían la versión pacífica de los hechos presentada por Tomás, aunque no había signos evidentes de violencia. Los especialistas encontraron rastros microscópicos de sangre en el fregadero de la cocina y en las baldosas del vano. Cuando se le preguntó sobre esto, Tomás explicó que Nuria se había cortado con un cuchillo mientras preparaba la cena y que él la había ayudado a limpiar la herida. Sin embargo, no había evidencia de vendajes usados en la basura, ni rastros de antisépticos o medicamentos que respaldaran esta versión. Más inquietante aún fue el descubrimiento de que Tomás había contratado un servicio de limpieza profesional para el apartamento el mismo día en que reportó la desaparición de su esposa. La empresa, especializada en limpieza profunda, había trabajado durante 8 horas consecutivas utilizando productos químicos industriales para sanitizar cada superficie del hogar. Cuando los detectives preguntaron por qué había considerado necesaria una limpieza tan exhaustiva, Tomás alegó que quería comenzar de nuevo después de la partida de su esposa.
Si este caso te está impactando tanto como a mí, dale like y compártelo para que más personas conozcan la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche en Bilbao. Los registros telefónicos de Tomás revelaron un patrón de comportamiento que los psicólogos forenses calificarían más tarde como acoso sistemático. Durante los 3 meses previos a la desaparición, había realizado un promedio de 27 llamadas diarias al teléfono de su esposa. Muchas de ellas durante horarios laborales. Los compañeros de trabajo de Nuria confirmaron que estas llamadas constantes la tenían en un estado de ansiedad permanente, pero lo más revelador fue el descubrimiento de una aplicación de rastreo GPS instalada secretamente en el teléfono de Nuria, el software. Diseñado originalmente para padres que querían monitorear a sus hijos menores, permitía a Tomás conocer la ubicación exacta de su esposa en tiempo real, así como acceder a sus mensajes de texto y registros de llamadas. Los datos almacenados en la aplicación mostraban que Tomás había estado monitoreando cada movimiento de Nuria durante al menos 6 meses antes de su desaparición. El 2 de abril de 2009. 2 semanas después de la desaparición, Tomás Ibáñez fue arrestado bajo sospecha de homicidio y ocultación de cadáver. Durante el interrogatorio, mantuvo su versión de los hechos con una frialdad que perturbó incluso a los detectives más experimentados. Nunca mostró signos de preocupación genuina por el bienestar de su esposa desaparecida, y sus respuestas estaban cuidadosamente ensayadas, como si hubiera anticipado cada pregunta. Lo que más inquietó a los investigadores fue la actitud de Tomás cuando se le presentaron las evidencias contradictorias. En lugar de mostrar sorpresa o confusión, simplemente ajustaba su relato para incorporar cada nueva pieza de información, como si estuviera jugando un elaborado juego de ajedrez. Cuando se le confrontó sobre el email enviado desde su computadora, explicó que había ayudado a Nuria a redactarlo. Cuando se le preguntó sobre el pasaporte destruido, alegó que Nuria lo había hecho porque había decidido no viajar después de todo. Sin embargo, la falta de un cuerpo complicaba enormemente el caso. A pesar de búsquedas exhaustivas en el río Nervión, en los bosques circundantes de Bilbao y en propiedades asociadas con Tomás y su empresa, nunca se encontraron restos de Nuria Larrañaga. Los buzos registraron el fondo del río durante semanas, los equipos caninos rastrearon kilómetros de terreno montañoso y los especialistas analizaron cada centímetro de las instalaciones industriales de la empresa de Tomás. Todo fue en vano. La defensa de Tomás, liderada por uno de los abogados penalistas más prestigiosos del País Vasco, construyó su estrategia alrededor de esta ausencia de evidencia física definitiva. Argumentaban que sin un cuerpo, sin testigos del supuesto crimen, y con la posibilidad teórica de que Nuria hubiera decidido desaparecer voluntariamente, no se podía probar más allá de toda duda razonable que había ocurrido un homicidio. El juicio, que comenzó en enero de 2010, se convirtió en uno de los casos más seguidos por los medios de comunicación vascos. Durante 3 meses, fiscales y defensores presentaron evidencias que pintaban 2 versiones completamente diferentes de los mismos hechos. La fiscalía presentó un retrato de Tomás como un hombre obsesivo y controlador que había asesinado a su esposa cuando ella amenazó con exponer sus comportamientos abusivos durante el proceso de divorcio. La defensa, por el contrario, presentó a Nuria como una mujer emocionalmente inestable que había planificado su propia desaparición para comenzar una nueva vida en secreto. Pero fue durante la última semana del juicio cuando surgió la evidencia que cambiaría todo. Un informático forense, revisando por 5ª vez el disco duro de la computadora de Tomás, descubrió archivos que habían sido aparentemente borrados pero que permanecían en sectores ocultos del sistema. Entre estos archivos había búsquedas realizadas en Internet 3 semanas antes de la desaparición de Nuria. Las búsquedas incluían términos como cómo disolver un cuerpo humano, ácidos industriales disponibles en España, cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo en agua salada y legislación española sobre desapariciones sin cuerpo.
cuando se confrontó a Tomás con esta evidencia, su compostura finalmente se quebró. Por primera vez durante todo el proceso legal, mostró signos de nerviosismo, tartamudeando mientras intentaba explicar que había estado investigando para una novela que pensaba escribir. Sin embargo, no había evidencia de ningún manuscrito, notas de escritura, o cualquier otra indicación de que Tomás tuviera intereses literarios. El veredicto final fue culpable de homicidio en primer grado y ocultación de cadáver. Tomás Ibáñez fue sentenciado a 25 años de prisión, pero incluso después de la sentencia, se negó a revelar qué había hecho con el cuerpo de su esposa. Su último comentario registrado ante los medios fue escalofriante en su simplicidad: algunos secretos mueren con nosotros. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, ni siquiera los investigadores más experimentados del caso. Si crees que ya sabes cómo termina esta historia, te equivocas completamente. Asegúrate de estar suscrito porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre este caso. En marzo de 2015, exactamente 6 años después de la desaparición de Núria, la policía de Barcelona recibió una llamada anónima que reportaba actividad sospechosa en un apartamento del barrio de Gracia. Cuando los agentes llegaron a la dirección, encontraron a una mujer de aproximadamente 48 años viviendo bajo el nombre falso de Carmen Vega. La mujer tenía documentación aparentemente legítima, un trabajo como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad, y había estado viviendo una vida tranquila y anónima durante varios años. Pero cuando los oficiales tomaron sus huellas dactilares para verificar su identidad, el sistema arrojó una coincidencia que dejó a todos atónitos. Carmen Vega era en realidad Núria Larrañaga, la mujer que supuestamente había sido asesinada por su esposo 6 años antes. El interrogatorio inicial de Núria reveló una historia que era simultáneamente más compleja y más perturbadora que cualquier teoría que los investigadores habían considerado. Núria admitió que había planeado su propia desaparición, pero no por las razones que cualquiera podría haber imaginado. Durante los meses previos a marzo de 2009, había descubierto que Tomás no solo la estaba monitoreando y controlando, sino que también estaba involucrado en actividades criminales que podrían haberla puesto en peligro mortal a ella y a cualquiera que tuviera conocimiento de sus operaciones. Según su testimonio, la empresa de logística marítima de Tomás era una tapadera para una red de tráfico de drogas que operaba entre el puerto de Bilbao y varios puertos sudamericanos. Núria, con su experiencia contable, había comenzado a notar discrepancias en los libros financieros de la empresa que no podían explicarse por operaciones comerciales legítimas. Cuando confrontó a Tomás sobre estas irregularidades, él inicialmente trató de tranquilizarla con explicaciones vagas sobre inversiones especiales y clientes privados que requerían discreción. Pero Núria era demasiado inteligente para aceptar estas explicaciones. Comenzó a investigar por su cuenta, utilizando su acceso a los sistemas contables de la empresa para rastrear transacciones sospechosas. Lo que descubrió la aterrorizó. Tomás no era simplemente un traficante pequeño, sino un operador clave en una red internacional que movía millones de euros en cocaína cada mes. Más importante aún, había evidencia de que, cuando socios comerciales se convertían en problemas, simplemente desaparecían. La decisión de Núria de presentar los papeles de divorcio no había sido solo sobre escapar de un matrimonio abusivo, sino sobre salvar su propia vida. Había llegado a la conclusión de que Tomás eventualmente la eliminaría para proteger sus operaciones criminales, especialmente si ella continuaba haciendo preguntas incómodas sobre las finanzas de la empresa. Pero lo más impactante de su revelación fue lo que había ocurrido realmente la noche del 18 de marzo de 2009. Según Núria, la cena había comenzado tal como Tomás la había descrito, pero había terminado de manera muy diferente. Durante la conversación, Tomás había comenzado a sospechar que Núria sabía más de lo que había admitido sobre sus actividades criminales, cuando ella mencionó casualmente una transacción específica que había notado en los
registros. Él se dio cuenta de que su esposa representaba una amenaza existencial para toda su operación. Vi en sus ojos el momento exacto en que decidió matarme, recordaría Nuria más tarde, era como si un interruptor se hubiera encendido. De repente, ya no era mi esposo de 18 años, sino un extraño que me miraba como si fuera un problema que resolver. Tomás había comenzado a preparar una bebida especial para celebrar su nueva etapa de vida separados, pero Nuria había notado que había añadido algo al vaso destinado para ella. Utilizando una excusa para ir al baño, había logrado deshacerse del contenido de su vaso y llenarlo con agua, fingiendo beber el líquido adulterado. Durante los siguientes minutos, había actuado como si el sedante estuviera haciendo efecto, volviéndose gradualmente más somnolienta y menos coherente. Cuando Tomás creyó que estaba suficientemente incapacitada, había comenzado a explicarle con una frialdad escalofriante exactamente cómo planeaba deshacerse de ella. Había descrito cómo usaría su acceso a equipos industriales en el puerto para disolver su cuerpo en ácido, cómo alteraría los registros de las cámaras de seguridad, y cómo construiría una narrativa convincente sobre su desaparición voluntaria. Era evidente que había usado este método antes, pero Nuria había mantenido suficiente lucidez para ejecutar un plan desesperado. Cuando Tomás se alejó momentáneamente para preparar los materiales que necesitaría, ella había logrado acceder a su teléfono móvil y enviar el mensaje de texto a su hermana a las 9:15. Luego había escapado del apartamento utilizando la escalera de emergencia del edificio que no estaba cubierta por las cámaras de seguridad. Durante las siguientes horas, mientras Tomás creía que ella estaba inconsciente en el apartamento, Nuria había estado ejecutando un plan de escape que había estado preparando en secreto durante semanas. Había establecido una cuenta bancaria oculta, había preparado documentos de identidad falsos a través de contactos que había desarrollado durante su investigación de las actividades criminales de Tomás, y había identificado rutas de escape que le permitirían desaparecer sin rastro. El email enviado desde la computadora de Tomás a las 2:37 de la madrugada había sido parte de su estrategia, utilizando una copia de las llaves del apartamento que había hecho. Secretamente, había regresado al edificio cuando estaba segura de que Tomás había salido a buscarla, o a deshacerse de las evidencias de su plan de asesinato. Había enviado el email para crear confusión sobre su paradero y comprar tiempo adicional para su escape. La destrucción del pasaporte había sido su decisión final antes de desaparecer para siempre. Quería asegurarse de que no hubiera manera de rastrear su nueva identidad a través de registros oficiales de viaje. Pero la pregunta que atormentaba a los investigadores era obvia. Si Nuria estaba viva y había escapado voluntariamente, ¿por qué había permitido que un hombre inocente fuera condenado por su supuesto asesinato? La respuesta de Nuria a esta pregunta reveló una dimensión moral compleja que dividiría la opinión pública durante años. Ella argumentaba que Tomás no era inocente de nada. Sus investigaciones habían revelado evidencia de al menos 3 asesinatos previos de socios comerciales que habían amenazado con exponer sus operaciones. El hecho de que hubiera sido condenado por su muerte cuando en realidad había planeado asesinarla era, en su perspectiva, justicia poética. Prefería que el mundo creyera que estaba muerta y que él pagara por los crímenes que realmente había cometido que revelar la verdad y permitir que continuara matando gente. Explicó durante su testimonio. Si hubiera aparecido después de su arresto, habría salido libre y yo habría estado muerta en una semana. Pero había algo más, algo que Nuria había mantenido en secreto incluso después de su descubrimiento en Barcelona. Durante los 6 años que había vivido como Carmen Vega, había estado recopilando evidencia adicional sobre la red criminal de Tomás y sus asociados. Tenía nombres, fechas, registros financieros y ubicaciones de operaciones que podrían desmantelar completamente la organización que había continuado operando incluso después del arresto de Tomás. El caso de Nuria Larrañaga se convirtió en un dilema legal sin precedentes.
debería ser acusada de obstrucción a la justicia por permitir que un hombre fuera condenado falsamente? ¿O debería ser considerada una heroína que había arriesgado todo para exponer una red criminal peligrosa? ¿Y qué debería ocurrir con Tomás, que había sido condenado por un crimen que técnicamente no había cometido, pero que había planeado cometerlo y probablemente había cometido otros similares? Pero la historia no termina aquí. En noviembre de 2015, 8 meses después del descubrimiento de Nuria en Barcelona, Tomás Ibáñez fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Nanclares de la Oca. Oficialmente, fue declarado suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, los investigadores que habían trabajado en el caso original notaron algo inquietante. Tomás había comenzado a hablar con las autoridades sobre otros casos sin resolver, aparentemente dispuesto a intercambiar información sobre asesinatos previos por una reducción de su sentencia. ¿Había sido realmente un suicidio, o alguien había decidido que Tomás sabía demasiado? Los asociados criminales de Tomás, que habían continuado operando durante su encarcelamiento, ciertamente tenían motivos para querer silenciarlo permanentemente. Y aquí llegan las preguntas que nunca han sido respondidas completamente. ¿Quién más sabía que Nuria estaba viva? Había estado trabajando con las autoridades durante esos 6 años, ayudando a construir casos contra otros miembros de la red criminal. ¿Y qué pasó con la evidencia que había estado recopilando sobre las operaciones que continuaron después del arresto de Tomás? Porque, verás, hay un detalle final que las autoridades nunca han revelado públicamente. En los días previos a la muerte de Tomás en prisión, Nuria había desaparecido nuevamente de su apartamento en Barcelona. Esta vez no había signos de lucha, no había planes de escape evidentes y no había pistas sobre su paradero. Simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Algunos investigadores creen que entró en un programa de protección de testigos después de proporcionar información crucial sobre la red criminal. Otros sospechan que los asociados de Tomás finalmente la encontraron y la eliminaron para proteger sus operaciones. Y algunos pocos creen que Nuria Larrañaga ha dominado el arte de desaparecer y reinventarse, y que en este momento está viviendo una tercera vida en algún lugar del mundo bajo otro nombre, con otra identidad, siempre vigilando por encima del hombro. La verdad es que nadie sabe realmente qué pasó con Nuria Larrañaga. Lo que sí sabemos es que su historia revela las profundidades más oscuras de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros y las longitudes extraordinarias a las que una persona llegará para sobrevivir cuando se enfrenta a la traición más íntima. ¿Fue Nuria una víctima que encontró una manera brillante de escapar de su destino? ¿O fue una manipuladora que orquestó una de las conspiraciones más elaboradas en la historia criminal moderna? ¿Está viva en algún lugar, viviendo pacíficamente, bajo otra identidad, o finalmente sucumbió a las fuerzas que había estado evitando durante tanto tiempo? La respuesta a estas preguntas permanece en el silencio eterno que ahora define el caso de El silencio de Nuria, un silencio que protege secretos tan peligrosos que tal vez sea mejor que nunca sean revelados. Si esta historia te ha impactado, dale like, suscríbete y activa las notificaciones porque tengo más casos reales que desafiarán todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana y los límites de la supervivencia. Y recuerda, a veces la diferencia entre víctima y villano no es tan clara como nos gustaría creer.